siempre digo, ¿no? Que importante poder volver a invitarte y replicar la historia. Porque vos decís, qué importante si alguien lo pudo lograr, y estoy hablando de Pablo, con un hecho trágico, traumático, que cualquiera se hubiera tirado a la depresión. Y eso no es para juzgar, sino sucede. Pero se pudo salir adelante. El 22 de enero del año 2015, para vos fue un antes y un después en tu vida. Fue un antes y un después, un momento complejo de mi vida, donde un viaje sorpresa al sur, el cumple de mi viejo, que estaba pensado como algo muy emotivo, muy con los sentimientos a flor de piel, caerle de sorpresa después de recorrer 2000 kilómetros desde Córdoba hasta la ciudad de Las Heras, Santa Cruz. Llegar a cualquier hora, golpearle la puerta, esperar que me abra él o mi mamá. ¿Soñabas con eso? Soñaba con eso y darle un abrazo de cumpleaños. Soy el segundo de 6 hermanos y muchas veces la exclusividad era bastante complicada cada vez que ellos venían a Córdoba. Entonces dije, va a cumplir 62, no le digo a nadie, agarro mi auto, emprendo un viaje largo, sin apuro y cuando llego, bueno, a que me malcríen durante unos cuantos días. Y a 700 kilómetros de haber salido de Córdoba, llegando a Santa Rosa, La Pampa, entre Winifreda y Santa Rosa, empieza a caer el sol, empieza a llover y cada vez con más intensidad. Yo bajo la velocidad y de repente no pude evitar que el auto hiciera aquaplaning, empieza a hacer trompos y termina impactando contra el guardarrail de la mano contraria. ¿Iba solo? Iba solo, se mete por la puerta del acompañante y sale por mi puerta, esa chapa que le corta. Como una gran guillotina se lleva puesta las piernas. Las dos piernas. Bueno, un momento largo adentro de ese auto. ¿No te desmayaste en un momento? No me desmayé, mi papá médico, hermanos médicos, yo estudié abogacía porque la sangre era algo que me provocaba o que se me bajara la tensión, un sangrado nasal, un pinchazo, lo que sea. Y ese día veía todo, veía que la pierna izquierda no estaba, veía mucha sangre. ¿Tienes conciencia de todo ese momento? Todo. Estuve media hora hasta que llegaron esos ángeles que yo les llamo, que son los médicos, los bomberos, la policía, que empezó a romper el auto y a lograr sacarme de ahí para cargarme en una ambulancia y trasladarme unos 20 kilómetros hasta la ciudad de Santa Rosa, al hospital. Y todo ese lúcido, consciente y viendo lo que pasaba. Y o sea, nunca no perdí nunca el conocimiento. No, pero yo me pienso esto, ¿no? La familia de las noticias es, Pablo, ¿qué le pasó? Bueno, no, sí, vive, pero se le cortaron las dos piernas. Ahí entonces vos decís, ¿cómo es la vida sin sus piernas? Pues ya supo él cómo era tenerlas, cómo era llevar una vida con todas las comodidades, y de pronto no las tenés más. Y sin embargo... Seguimos adelante. Sí, pero ¿cómo? ¿Quién fue tu inspiración? El hecho de haber perdido una hermana anteriormente tuvo que ver también. Tuvo mucho que ver. Cuando llaman a mis viejos para darle la noticia, yo les quería dar una sorpresa y les di una sorpresa inmensa con ese llamado que, como decís vos, hubo un accidente grave a 1300 kilómetros de la casa de mis viejos, la familia en Córdoba, un hermano en Entre Ríos, todos emprender viajes larguísimos en su cabeza, en sus emociones, sin saber con qué Pablo se iban a encontrar, si corría o no peligro mi vida, sabían algo, le habían dicho sobre que había perdido las piernas. Perdón, de todas maneras, la preocupación de ella era la vida. ¿Que te ibas a morir? ¿Vos pensabas? Desde el momento cero. Nunca lo percibí, ignorancia de la medicina, porque pierdo casi 4 litros de sangre en ese auto. Tenés 5, ¿no? El hombre tiene un poquito más de 5 litros. Un poco más, casi 1 litro cada 10 kilos, una cosa así, pero perdí muchísima sangre y el deporte fue un factor importante. Y para mis viejos, llegar a ese hospital, verme en la terapia intensiva, sin las piernas, pero sin peligro de muerte, fue para ellos un momento feliz. En el medio de esas circunstancias fue un momento feliz. Mis viejos, como decías, Pame, yo perdí una hermana cuando tenía 20, ella tenía 19, se quitó la vida. Mi viejo siempre nos decía, si perdés a tus esposos, sos viudo, si perdés a tus padres, sos huérfano, pero perder un hijo no tiene nombre. Ellos habían perdido a una hija adolescente y verme a mí sin las piernas, pero con vida, hizo que ellos, creo que esa noche literalmente brindaron
por todo lo que se nos venía. O sea, después vemos el tema de las piernas, cómo se resuelve. Navidad va a estar con nosotros, le voy a poder dar abrazos, le voy a poder preguntar de qué se trataba ese viaje sorpresa, le voy a poder ¿Y vos, Pablo, compartir en algún mates. momento te caíste, te desmoronaste? ¿O no? Siempre pusiste el foco porque en muy poco tiempo, en menos de un año, él estaba caminando. Entonces, ¿cómo lo lograste? Fue la etapa más difícil, fue esos 7 meses que estuve en silla de ruedas hasta que estuvieron las primeras prótesis. Claro. Y después, gracias a haber practicado deporte toda la vida, volver a caminar me fue relativamente fácil. Yo ahora a la distancia lo siento que fue fácil porque me paré y salí caminando con esas primeras prótesis. Contra los pronósticos de usar andador, bastones durante un tiempo, yo me paré y ¿Cómo es esa etapa del uso de las prótesis? Te pregunto porque algo aprendí desde la política con Daniel Scioli, sobre todo cuando sufrió el desmembramiento de su brazo. ¿Cómo es ese proceso de adaptación también? Porque entiendo que el cuerpo tiene que recibir un cuerpo extraño para poder amoldarse. ¿Cómo es ese proceso? yo creo que las ganas de caminar y de volver a estar parado Claro. y de volver a afeitarme frente al espejo, de volver a llegar al freezer sin pedir ayuda, Uno a veces no es consciente Cosas- de lo que Bueno, tenemos. cotidianas, Muy- cosas es muy espontáneas en nuestra vida que pasan desapercibidas todos los días, para mí era un desafío. Y poder volver a estar parado hizo que si me dolía, que seguramente ocurría, si tenía molestias, si tenía alguna dificultad, pasar a un segundo plano y empezar a disfrutar de nuevo de esta posibilidad de desplazarme con autonomía, sin necesidad de que me ayuden a subir a un auto, Claro. porque tenía que subir la silla de ruedas primero, después yo, bueno, Claro. todo eso me hizo que fuera más fácil, ¿no? Esto de primero valorar la posibilidad de haber quedado con vida, después de un accidente que tranquilamente, después, como me preguntabas, indagando un poco, che, podrías haber quedado ahí. Claro. Los bomberos cuando vieron el auto de lejos dijeron vamos a sacar un cuerpo y se encontraron conmigo y Eso te quería preguntar, Tremendo, Pablo. tremendo. Perdón, no puedo sacarme la imagen de lo que fuiste contando del auto, ¿no? Y la gente en la casa le debe pasar lo mismo porque si le pasa a cualquiera, en ese momento primero te desmayás, digamos, ¿no? Ya por el hecho en sí del shock. Sí. Ahora, vos no te desmayaste, te hiciste un torniquete porque perdés las 2 piernas, perdiste 4 litros de sangre, media hora llegó la ambulancia. ¿Cómo actuaste en ese momento? Mira, se me acercó gente, parte de estos ángeles que yo menciono son 2 que iban circulando por la ruta y pararon y a través de la ventanilla me ofrecían agua, llamaron a la ambulancia. En una zona de La Pampa donde no había señal, caminaron bajo la lluvia hasta que encontraron para pedir auxilio. Y yo estaba dentro del auto, golpeaba el vidrio con las manos, no tenía fuerza, la debilidad de la pérdida de sangre. El guardarraíl me hizo de torniquete en una de las piernas. Yo veía que la izquierda, que era la más habilidosa para el fútbol, que era mi deporte, no estaba. Veía sangre y veía el pantalón roto, no estaba. Pero la derecha me dolía mucho y no veía muy bien. Y era porque el guardarraíl me impedía ver y al Estaba mismo haciendo tiempo me una Aparte, estaba... la oscuridad, la lluvia, la noche, o sea... Desesperación. Si me preguntás si algo me dolía en ese momento, no lo recuerdo. Recuerdo otras sensaciones. Es de la que- adrenalina debe ser, sí, ¿no? sí, seguramente dolor había. A veces te cortaba un dedo y te duele. Pero la desesperación, la incertidumbre. Es como que perdes, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Cómo te ¿Y qué va a enterás- pasar? ¿Cómo te enterás que perdiste las piernas? Porque vos ya viste la izquierda ahí, pero la Sí. derecha no. ¿Cómo te enterás de esto? ¿En qué momento del proceso? Cuando me subo, me cargan en la ambulancia, en el trayecto escucho algo de las 2 piernas. Pregunto, no me contestan, pero fue como un silencio que encerraba una respuesta en sí misma y cuando me están bajando de la ambulancia en la camilla, acostado, Franco, que es el médico traumatólogo que estaba de guardia en ese hospital, que hoy es un gran amigo, cuando me recibe dice, trajeron los miembros y cuando yo escucho eso, la debilidad, la pérdida de sangre, los calmantes y todo eso, ahí recién Ahí. es como que pierdo el conocimiento y paso a un quirófano. Ahí el médico... Sí, no, porque digo, aprovechar a Pablo es, vos decís, historias de vida, lo que le pasó, pero ¿qué hizo con lo que le pasó? Es para mí la noticia. Su resiliencia, hoy el deporte en tu vida, ¿cuánto tiene que ver el deporte en tu vida y por qué fomentarlo? Y por qué hoy está en el, que si bien es su trabajo y es un cargo, pero es un lugar que lo lleva, ¿no?, con convicción.
¿Qué es Sí. el deporte y cómo hablas con los chicos? Porque arrancaste con tus charlas motivacionales, vos decís, pero sí. Ni hablar, claro. Sí. Si hay alguien que tiene Ahora, entidad para acá. hacerlo y lo quiero escuchar es a Pablo. Sí, el deporte fue tan importante en mi vida como el hecho de salvarme la vida, esa condición física, ese buen estado físico que me daba el fútbol, la amateur que toda la vida pagando para jugar desarrollé, fue importante esa noche. Y yo dije, si me salvó la vida una vez, me la va a salvar de nuevo, ojalá no haga ¿Y falta, a los pero chicos qué les decís? me va a mejorar la calidad de vida. Primero que los beneficios del deporte en cualquier persona están a la vista. En una persona con discapacidad te potencian 1000 cosas, pero que persigan sus sueños, que no bajen los brazos, que luchen, que a lo mejor luchar no te va a garantizar el éxito, pero si yo me hubiera quedado deprimido, tirado en esa Sí cama, te garantiza, te garantiza el perder fracaso, todo, el sí, sin duda. Este domingo hay una carrera, 10K. Sí. Ya las haces cotidianamente, eso es parte de... Sí, desde hace un par de años que empecé que logré esa distancia y cada vez voy mejorando y voy mejorando los tiempos y me voy sintiendo mejor y me voy sintiendo más cómodo, que es los 10 kilómetros. Este domingo lo voy a hacer. Volví a jugar al fútbol en partidos solidarios. ¿Volviste a jugar al fútbol? Wow. Sí, voy al arco. Pasa que vos tenés un alma de luchador impresionante, Sí, ¿no? empecé a Sos un aprender guerrero. tenis, que nunca había jugado. Cuando volvió el pádel post pandemia, empecé a jugar al pádel a Bueno, nivel pádel cuando quieras, competitivo. Pablo, ¿eh? Estás desafiada. Está el desafío Vos que- estás desafiado. Sí, sí. ¿Perdón? Y Qué competitivo, Pablo, no sé si me animo. el que pierde hace el asado, dice. Aprendí a esquiar, cosas que nunca antes se me habían ¿Aprendiste a pasado. esquiar post-accidente? Post accidente. Fui a la Concagua. Yo quiero- Sí, quiero eso hacer no es una última- escena, sí, la última. Mía, porque esto algo te dejó, digamos, pasó porque algo te dejó como aprendizaje. Sé que fue durísimo en el momento y estás ayudando a mucha gente, como dice Pame. ¿Qué sentís que te dejó realmente? Lo que al principio me imagino que fue dolor, pero hoy ¿qué ves? ¿Por qué pasó eso? Que el valor por la vida no se negocia, que un minuto más cuenta que un día más y cada vez que me despierto intento no solo vivirlo de la mejor manera, sino poder transmitir a los demás esto de... Yo ando habitualmente en pantalón corto, por ahí hoy soy vocal del Tribunal de Cuentas en la ciudad de Córdoba y el trabajo me implica un poco más de formalidad, pero trato de naturalizar, que se vea, que Mostrás pregunten. las prótesis, sí. Sí, que la presencia de una persona con discapacidad en un ámbito, como un gimnasio, como una Total. cancha, donde sea que en un shopping, que empiece a ser más, Normalizarlo, no te impide cada nada. vez más Habitual. normalizarlo. Claro, no te Claro. impide nada. Y la verdad es que, nada, a veces con la sola presencia ya transmitís algo y correr estas carreras de 10 kilómetros, además de divertirme, porque todo lo que hago me divierte vinculado al deporte, es transmitirle un mensaje no al que pasa por alguna dificultad, sino al que no tiene ninguna y se vive quejando por pavadas o encuentra en una dificultad cotidiana Qué bueno. un problema que inventarse y que ocuparse y que ponerse de mal humor y agarrársela con el que está al lado. Y la verdad es que son tantas las cosas que tenemos por agradecer en nuestra vida que a veces perdemos tiempo en otras que no valen la pena. Vamos a cortar así, ¿no? Con un regalo que nos hizo Pablo.